Hola, que Dios los bendiga. Voy a estar grabando un mensaje acerca de los errores que los pastores están usando para engañar a la iglesia, para engañar a esa persona inocente que quiere buscar de Dios. Hay varias cosas que la Biblia no apoya. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo es una de las cosas que por eso muchos pastores, muchos cristianos que quedan sin trabajo y se meten de pastor simplemente porque necesitan dinero para vivir. Esa es la verdad. Necesitan dinero para sobrevivir. Y empiezan a reunir un grupo de personas que sacan de alguna otra iglesia y empiezan a pedirles el diezmo y a enseñarles que tienen que pagar el 10%. Algo de lo cual no existe en la iglesia cristiana. El diezmo está basado en el Viejo Testamento. Es la ley y es para los judíos, para los levitas. Pero hay pastores que están engañando a la iglesia y están pidiendo el 10% a diestra y siniestra. Piden ofrenda todos los días y el domingo los martillan con el diezmo. Son unos pastores mantenidos, les llamo yo. No trabajan, están ahí todo el tiempo, nomás viendo qué idea agarran para pedir dinero. Y pobrecita la iglesia, porque muchos hermanos humildes los hacen bien legalistas, que no tienen que fallar. Y además los engañan diciéndoles que si no pagan el diezmo no entran al reino de los cielos. Porque como les enseña que los ladrones no entran al reino de los cielos y ellos usan ese verso del Viejo Testamento para obligar a los cristianos a que paguen el 10% a la fuerza. Y a otros, como ya lo agarran a la fuerza y lo dan a la fuerza, ya después dicen, les lavan el cerebro, que según ellos es de voluntad que lo dan. Pues tengo buena noticia para la iglesia cristiana, porque el diezmo no existe. No tienen que pagar nada. No tienen que pagar el 10% a nadie. Lo que pueden hacer es ayudar de corazón, pero no pagarlo de corazón, porque esa es otra mona disfrazada que ya le enseñan, que si ya tú lo das de corazón, ya no es de ley, es de corazón. ¿Y quién te enseñó eso primero? ¿Quién te obligó a creer eso? No hay ningún verso que diga en el Nuevo Testamento que la iglesia cristiana tiene que pagar el diezmo. Lo que uno hace de corazón es de gozo. Lo que uno hace en el Nuevo Testamento es de gozo. Es porque uno desea y nada. Entonces hay cosas que eso del diezmo no existe. No tienen que pagar el diezmo. Otra mentira que hay que ya lo ven como negocio. Ya cuando una iglesia, un pastor mantenido les está pidiendo el diezmo y muchas cosas del Viejo Testamento, eso ya no es iglesia. Eso ya es un negocio que está haciendo negocio con las almas de las personas y lo único que les queda es el infierno. Yo he entendido bien claro en la Escritura que el que se cree que es salvo porque paga el diezmo, más bien pierde la salvación. Tanto el que lo recibe como el que lo da pierden la salvación porque están actuando de ley, no porque desean ayudar, sino
porque es de ley que se les obligó. Ese es una de las mentiras, y por eso hay mucho pastor mantenido que se ha metido a las iglesias, y por eso miramos esas iglesias grandes que mientras más gente meten bajo un edificio, ya eso ya no es iglesia, es negocio. Van a sacar más dinero. Me da pesar porque la iglesia cristiana, Dios, pobrecito, porque ya el que los engaña también, nuestro Señor dice, si te dejas engañar es tu culpa. Te dejas robar la salvación, el diablo te la va a robar. La salvación se pierde, por si tú no sabes. En Hebreos dice claro que tenemos que cuidar esa salvación, no dejar que el diablo nos la robe con mentiras de pastores mantenidos, falsos, les llamo yo. Otra de los puntos que usan a los mentados profetas. Ya hoy en día no existe profeta, no hay profetas. Los profetas del Nuevo Testamento era porque no tenían la escritura, y aún así pues ya nuestro Señor usó a Pablo para escribir la mayoría de las escrituras. Ya cuando todos se escribieron, ya él mismo enseña en Hebreos que dice que ya antes nos hablaba por profetas, dice, hoy en día nos habla por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la palabra, la Biblia. Así nos habla el Señor. Y tú en oración hablas con Dios y Él te responde, te habla por medio de la palabra. Él no va a enviar un ángel o un profeta. Ya profetas no existen, no hay, no deben de haber. Los profetas de ahora son falsos, todos los profetas son falsos. Esos que se llaman profetas son falsos. Lo único que vienen hablándole a la gente es prosperidad. Se unen con esos del negocio de la prosperidad. Ya el materialismo los ha atrapado y los ha engañado. Todos están yéndose al infierno y están engañando a mucha gente que va a caer en el infierno. Yo le pido en oración al Señor que ustedes se liberen de esa doctrina de error. A mí me parece que esa era la iglesia de la Odisea, porque en la Odisea todo era dinero. Mira en Apocalipsis la exhortación que nuestro Señor le da a esa gente de esa iglesia. Todo era por dinero. Entonces, así están las iglesias de ahora. Son raros los pastores que enseñan por fe, así como yo, lo que la gente desea por fe. Dios mantiene su palabra por fe, y así como tiene que ser. Los pastores no existen. No, cuando ustedes digan que oigan que va a estar el título de profeta, eso es un falso profeta. No lo oigan, ni lo reciban. Es un falso profeta. Lo único que va a hacer es hablarles de bendición, de materialismo, de dinero. Ese es un negocio que se arropa junto con el pastor para engañar a los pobres hermanitos humildes, sencillos, que están ahí siendo engañados por el diablo. Y como siguen ahí, es lo que quieren oír, pues ahí siguen. Entonces eso miramos, que los profetas no existen. Otra cosa que miramos, las mujeres no tienen que tener el título de pastor. No deben de existir pastoras. La esposa del pastor no es pastora, es la esposa del pastor. No debe de existir ninguna mujer con el título de pastor. Si el pastor hombre se muere, que le pase el cargo a otro, pero a hombre. Perdón, no a ninguna mujer, y mucho menos a su esposa,
y que se llame pastora o profeta. Ahí miramos este falso profeta de TVN que se acaba de morir hace un año o dos. Este Kim, él nunca me convenció a mí. Él para mí era falso profeta. Habló de varias profecías de error. Entonces que no se cumplieron. Y cuando no se cumple algo, por ejemplo, él dijo que en el 2010 la deuda de Estados Unidos iba a ser cancelada y pagada y todo, libre. Y no sucedió. Entonces miramos que hay otras profecías, pero ya eso, lo que me decían a mí decirles ahorita es que pastoras ni profetas no deben de haber en las iglesias. No deben de existir pastores ni profetas ni el 10%. Si una iglesia está haciendo todo eso, eso es un negocio. Eso ya no es iglesia de Dios. Es un negocio. Y mi consejo es para ti, hermano, que te salgas de ese movimiento, te salgas de ese concilio, de esa iglesia, y empieza a predicar por fe. Sigue mis mensajes y vas a entender lo que es la palabra de Dios, lo que es la verdadera palabra. Predicar la palabra sin mácula y sin mancha. Al pecado, pecado, y al negocio, negocio. No, la iglesia no es negocio. Es un movimiento para llevar el mensaje de salvación a las personas, a las almas que se salven, que no vayan al infierno, y predicar la verdad, predicar en contra del adulterio. Otro problema que hay, que es el divorcio, no existe dentro de la iglesia cristiana. No hay divorcio, no existe. Si tú te casaste siendo cristiano, ahora la escritura dice hasta que la muerte los separe. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No hay divorcio. Si te casaste, te casaste. Hasta que se muera alguno, se pueden volver a casar, y dentro de la iglesia con alguien cristiano. Entonces miramos que ese es otro tabú dentro de la iglesia de los americanos, cómo tuercen la escritura por la mala traducción. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca de las personas que se pueden casar nomás por medio, ¿verdad? Pero a los adúlteros se les corta de que puedan volverse a casar. No pueden volverse a casar solo porque se divorcian por cualquier motivo. Ya el casado ya no comete adulterio, sino fornicación. El casado ya no comete fornicación, sino que adulterio. Y nuestro Señor Jesucristo dice, excepto que sea por fornicación. Ahorita les voy a explicar bien claro de lo que es la fornicación. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca de fornicación, que es el único motivo por la cual pueden divorciarse. Pero le está hablando cuando se casa la persona en la luna de miel por primera vez, en la noche que la doncella era virgen, y que cuando se casó y fueron a luna de miel, el hombre descubrió que no era virgen, que ella era mujer. Por eso la podía dejar, pero en la misma noche ir y divorciarse de ella. Eso es lo que nuestro Señor está hablando en Mateo, que el hombre podía divorciarse, pero no después, porque una vez estando casados, cuando la persona ya comete el pecado después de casarse, ya no es fornicación, es adulterio. Entonces se le manda
a las personas, a los cristianos, que el que se divorcia y se casa con otra comete adulterio. Y los adúlteros no entran al reino de los cielos, están condenados. Entonces miramos que esa es otra mala traducción, mala interpretación de personas que no entienden la Escritura ni entienden de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando cuando habla entre el adulterio y la fornicación. Entonces ahora, nomás porque la persona, el pastor encuentra a la mujer con otro, ya dice, ya se divorcia de ella y agarra una jovencita. Sinvergüenza, así les digo yo, sinvergüenzas. No son más que sinvergüenzas, pastores adúlteros, fornicarios. Estos se van a ir al infierno si no se arrepienten. Eso es lo que un profeta verdadero hace, el arrepentimiento, que se tienen que arrepentir. Y si y quedarse solos, no volverse a casar hasta que la muerte los separe, hasta entonces pueden volverse a casar. Entonces todo eso es necesario poner en orden dentro de una iglesia, de la iglesia cristiana de hoy en día. En iglesia español, estos errores están destruyendo las almas. Están destruyendo las almas. Yo le pido a ustedes, hay que orar y hay que hablar. Y hay que decir, hay que pararse y hablar en contra de esos falsos pastores que nomás están haciéndose ricos, engañando a la pobre gente humilde y sencilla. Me da tristeza ver lo que el diablo está haciendo con muchas personas que son de Dios, pero están engañados. Así como ellos, los otros también van a terminar en el infierno. La iglesia cristiana de hoy en día tiene que ser pura y limpia. Es la que nos vamos a ir en el rapto. Si tú tienes todos esos errores, no te vas a ir en el rapto. Esos errores te van a detener para que no te vayas en el rapto. Si eres cristiano de verdad, tienes que hablar. Escudriña la Escritura de que he estado hablando ahorita y vas a entender de que yo tengo la razón porque la Escritura me apoya. No hay diezmo para la iglesia, no existe. No hay profetas hoy en día, no existen, son falsos. No hay pastoras mujeres, no existen. Ese negocio, para que continúe el negocio dentro de la misma familia. Ese es un negocio, ya no es iglesia. Yo le mando a todos los hermanos escuchándome en todo el mundo que se salgan de esas iglesias y comiencen su movimiento en su casa, ahí predicando en su casa con su familia. Háblenle de Jesucristo, hablen del Evangelio, hablen de salvación, de Jesucristo, de que ayuda a la persona cuando se convierte a Cristo, ayuda a limpiarse del pecado, ya empieza a cambiar y no sigue en su pecado. Eso es lo que se tiene que hacer, a eso los animo, a que comiencen su movimiento, salgan de esas iglesias torcidas y comiencen su movimiento en su casa. No para que quieran hacer negocio como han aprendido, no, entiendan. No hay diezmo dentro de la iglesia. Si van a comenzar, empiecen a hablar porque aman a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para que la gente se salve, acepten a Jesucristo por amor a las almas, no por amor al dinero, solo porque perdieron su trabajo. Eso es lo que hacen los falsos, meterse a las iglesias a nomás hablar por dinero. Y empiezan a saquear a la gente, a ver quién gana más dinero para sacarle el diezmo. Todos esos pastores que piden el diezmo están condenados, se van a ir al infierno junto con los que lo dan, porque entre ellos
hacen un solo manojo y creen que Dios está con ellos solamente porque reúnen el dinero. Oh, ya tienen dinero porque tienen a Dios. Esa es mentira del diablo. Que Dios los bendiga. Y aquí vamos a seguir adelante hablando del evangelio. El rapto está a punto de suceder. Estamos en el 2018, enero 2018. Y eso para la fiesta de las trompetas en septiembre. En cualquier año puede suceder. Así que ahorita es mejor que salgan de esos falsos lugares y comiencen a hablar la verdad. Que Dios los bendiga.